Bienvenidos todos los hermanos. En este día vamos a iniciar con estos capítulos que corresponde el día de hoy, que son los capítulos 26, 27 y 28 del segundo libro de Moisés. Vamos a escuchar la lectura en la voz de nuestro querido hermano Marco Antonio Morales, desde Managua, Nicaragua. Éxodo capítulo 26. Y harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, cardeno y púrpura y carmesí, y harás querubines de obra delicada. La longitud de la una cortina de 28 codos, y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una medida. 5 cortinas estarán juntas la una con la otra, y 5 cortinas unidas la una con la otra. Y harás lazadas de cardeno en la orilla de la una cortina, en el borde, en la juntura, y así harás en la orilla de la postrera cortina en la juntura segunda. 50 lazadas harás en la una cortina, y 50 lazadas harás en el borde de la cortina que está en la segunda juntura. Las lazadas estarán contrapuestas, la una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales juntarás las cortinas la una con la otra, y se formará un tabernáculo. Harás asimismo cabras para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de la una cortina será de 30 codos, y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Una medida tendrán las 11 cortinas. Y juntarás las 5 cortinas aparte, y las otras 6 cortinas separadamente. Doblarás la sexta cortina delante de la faz del tabernáculo. Y harás 50 lazadas en la orilla de la una cortina, al borde en la juntura, y 50 lazadas en la orilla de la segunda cortina en la otra juntura. Harás asimismo 50 corchetes de alambre, los cuales meterás por las lazadas, y juntarás la tienda, para que se haga una sola cubierta. Y el sobrante que resulte en las cortinas de la tienda, la mitad de la una cortina que sobra, quedará a las espaldas del tabernáculo, y un codo de la una parte, y otro codo de la otra que sobra en la longitud de las cortinas de la tienda. Cargarás sobre los lados del tabernáculo de la una parte y de la otra parte para cubrir. Harás también a la tienda una cubierta de cueros de carneros, teñidos de rojo, y una cubierta de cueros de tejones encima. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de sitín, que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos, y de codo y medio la anchura de cada tabla. 2 quicios tendrá cada tabla, trabadas la una con la otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás, pues, las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía, al austro, y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de la una tabla para sus 2 quicios, y 2 basas debajo de la otra tabla para sus 2 quicios. Y al otro lado del tabernáculo, a la parte del aquilón, 20 tablas, y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de la una tabla, y 2 basas debajo de la otra tabla. Y para el lado del tabernáculo, al occidente, harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo, en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán por abajo, y asimismo se juntarán por su alto a un gozno. Así será de las otras 2 que estarán a las 2 esquinas. De suerte que serán 8 tablas, con sus basas de plata, 10 y 6 basas, 2 basas debajo de la una tabla y 2 basas debajo de la otra tabla. Harás también 5 barras de madera de sitín, tablas del un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para el otro lado del tabernáculo que está al occidente. Y la barra del medio pasará por medio de las tablas, del un cabo al otro. Y cubrirás las tablas de oro, y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirá las barras de oro. Y alzarás el tabernáculo conforme a su traza, que te fue mostrada en el monte. Y harás también un velo de cardeno y púrpura y carmesí, y de lino torcido. Será hecho de primorosa labor, con querubines. Y has de ponerlo sobre 4 columnas de madera de sitín, cubiertas de oro, sus capiteles de oro, sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí
del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Y pondrás la cubierta sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo, y el candelero enfrente de la mesa al lado del tabernáculo al mediodía, y pondrás la mesa al lado del aquilón. Y harás a la puerta del tabernáculo una cortina de carmelo, y púrpura, y carmesí, y lino torcido, obra de bordador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de sitín, las cuales cubrirás de oro, con sus capiteles de oro, y hacerla haz de fundición 5 basas de metal. Exactamente. En el capítulo 26 entra en escena cómo debe diseñarse el tabernáculo. Si ustedes observan, si ustedes prestan atención a lo que Jehová le describe a Moisés, describe lo que él describe en esta elaboración del tabernáculo es una obra primorosa. Los detalles mínimos, todo llevaba una descripción perfecta de modo que se ejecutara tal cual el Señor así lo demandaba. En el primer grupo de las cortinas dice que esas cortinas medían aproximadamente 12 metros con 60 centímetros de largo por 1,80 de alto y su confección se hacía con telas muy costosas. La cubierta sobre el tabernáculo era una cortina hecha de pelo de cabra de unos 13,50 metros de largo por 1,80 de alto, y eso protegía el primer grupo de las costosas cortinas. Estos 2 grupos de cortinas estaban protegidos por otros 2 grupos de cortinas, el de altura de pieles de carneros y de adentro de pieles de tejones. Y en las tablas o tablones para el tabernáculo eran aproximadamente 4,50 de largo por 67 de ancho. Entonces usted dice, bueno, pero esto es un poquito así como que complicado, no se le ve sentido a esto. Hermano, esto simbolizaba. Fíjense que esto fue idea de Jehová. Esto no fue Moisés que le dijo a Jehová, necesitamos algo palpable, necesitamos algún altar físico para que tú mores con nosotros. No, esto fue idea, esto fue planeado, diseñado, toda la arquitectura, las medidas, todo fue Jehová quien lo instituyó. Y tiene mucha importancia y mucha relevancia, porque esto simbolizaba la asistencia de Dios en medio de su pueblo. ¿Por qué? Porque recordemos que el tabernáculo era un espacio donde Dios iba a morar en medio de su pueblo. El tabernáculo era esa tienda que daba a Jehová el hospedaje, de una manera que el pueblo pudiera notar que estaba siendo guiado por ese Dios omnipotente. ¿Qué sucede? Dice que las barras que nos escriben acá eran 15 piezas cruzadas que servían de soporte a las tablas. Y el velo era una cortina interior hecha como las del primer grupo. Y entonces, en esto, aquí hay una cosa muy importante. Cuando habla del velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, ¿a qué hace referencia o qué podemos trasladarnos? Que ese velo, recordemos, que fue rasgado justo después del sacrificio de Jesucristo. Entonces, esto tiene mucho que ver. Es importante conocer la función que tenían estos enseres que Jehová había mandado hacer. Y saben lo más bonito de Dios, que Dios no pierde detalle, es que Él mandó a hacer obras primorosas, costosas, lindísimas, para que su pueblo sintiera el respaldo de su Dios allí con ellos. Pero antes de esto ya Dios había llenado o había suplido al pueblo para poder edificar toda esta obra de Dios. Y mejor aún, que el Señor ya tenía el personal
porque iba a capacitar, iba a henchir de Espíritu de Dios a aquellos hombres que harían estas obras. ¿Cómo es de hermoso Dios? Todo lo tenía altamente controlado, todo estaba en su justo orden. El material con que se iba a diseñar ya estaba disponible en las manos del pueblo, y el personal que lo iba a edificar pues sería lleno de espíritu de sabiduría para hacer estas obras esplendorosas. Entonces, qué bonito cuando el Señor tiene un proyecto, pero Él no lo hace, Él no improvisa, Él todo ya lo tiene altamente organizado. Y nos dice aquí que en ese lugar, el lugar santísimo, era el espacio en que se hallaba detrás del velo, y allí estaría el arca del pacto en el lugar santísimo. No todos tenían acceso a este lugar. Recordemos eso. El altar, ese altar tenía unos 2.25 metros de largo, lo mismo que de ancho, y unos 1 metro con 35 de alto. Era una especie de cruz, era una especie de cruz donde estaba esto. El atrio, lo que aquí se describe, lo que el Señor le va mostrando, le va explicando a Moisés con qué material tenía que hacerlo y cómo debía hacerlo. Entonces, vuelvo y les digo, a veces vemos que es un poquito como tedioso, hermano, pero usted va entendiendo que Dios es un Dios de orden, Dios todo lo planifica, y con esto nos demuestra que cuando Él demanda una obra para su gloria, tiene que ser con el mejor material y con el personal idóneo. Qué bueno es saber que Dios ama el orden, que Dios no le gusta hacer cosas así como se dice por hacerlas. Todo, y aquí tenemos cómo se describe el material del tabernáculo, del lugar santísimo, y vemos también las ropas de las cuales los sacerdotes debían de usar. Y eso nos da a entender cómo Dios en todo, Él es el diseñador, y nos pide que nos apeguemos a sus demandas. ¿Por qué? Porque cuando Él hace las cosas, no las hace bien, las hace perfectas. Vamos a seguir entonces con el siguiente capítulo, con el 27, porque hoy también tenemos varias cositas que dar a conocer. Así que seguimos avanzando. Está bonito el tema, aunque a veces nos parezca un poquito tediosito, pero tiene bastante bendición el conocer de estos temas. Escuchemos entonces el capítulo 27 del libro de Éxodo. Éxodo capítulo 27. Harás también altar de madera de sitín, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar, y su altura de 3 codos. Y harás sus cuernos a sus 4 esquinas. Los cuernos serán de lo mismo, y lo cubrirás de metal. Harás también sus calderas para echar su ceniza, y sus paletas, y sus tazones, y sus garfios, y sus braseros. Harás todos sus vasos de metal. Y le harás un enrejado de metal de obra de malla, y sobre el enrejado harás 4 anillos de metal a sus 4 esquinas, y lo has de poner dentro del cerco del altar abajo, y llegará el enrejado hasta el medio del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de sitín, las cuales cubrirás de metal. Y sus varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando hubiere de ser llevado. De tabla lo harás, hueco, de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Mismo harás el atrio del tabernáculo al lado del mediodía, al austro. Tendrá el atrio cortinas de lino torcido, de 100 codos de longitud cada un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de metal, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Y de la misma manera, al lado del aquilón, habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de metal, los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. Ancho del atrio, del lado occidental, tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10, con sus 10 basas. Y en el ancho del atrio, por la parte del levante, al oriente, habrá 50 codos.
Y las cortinas del un lado serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas. Al otro lado 15 codos de cortinas, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y a la puerta del atrio habrá un pabellón de 20 codos, de cardeno, y púrpura, y carmesí, y lino torcido, de obra de bordador, sus columnas 4 con sus 4 basas. Todas las columnas del atrio en derredor serán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de metal. La longitud del atrio será de 100 codos, y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido y sus basas de metal. Todos los vasos del tabernáculo en todo su servicio, y todos sus clavos, y todos los clavos del atrio serán de metal. Y tú mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas, molido, para la luminaria, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo del testimonio, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrás en orden a Aarón y sus hijos, delante de Jehová, desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Y siguen entonces en estos capítulos Jehová dando a conocer cada detalle que debía tener ese tabernáculo, y pasa entonces a explicar cómo sería el altar. También vas a hacer un altar de madera de acacia y lo vas a hacer cuadrado. Y en todas y aquí y en ese altar le tendrás 4 esquinas, le harás cuernos en sus 4 esquinas, y lo mismo serán partes, y los cubrirás con bronce. Tenemos entonces acá tenemos que explicar cómo se iba a hacer el altar, que debía tener una medida de 2.25 metros de largo, lo mismo de ancho, 2.25, y de alto 1.35 centímetros. Era el tamaño, era la exactitud con la que debía hacerse el tabernáculo. Y escuchen, esto es importante, el Señor se lo mostró. Le mostró a Moisés tal cual el modelo que él había visto, que Jehová le había demostrado, así tal cual debían de elaborarse. Y dice que nos habla del atrio alrededor del tabernáculo, del patio, que tenía unos 45 metros de largo por unos 22 de ancho, y marcaba el perímetro del sagrado recinto, y se trataba de un amplio lugar para realizar los sacrificios. Este patio era la marca del recinto, era el perímetro que se marcaba. Y nos dice también que hay una distancia con respecto al lugar santísimo, pues el valor de los materiales que se empleaban en este lugar o en estos sitios sagrados era de sumo valor. Recordemos que el arca Dios la mandó a preparar de oro purísimo, por dentro, por fuera. Y en el arca se iba a guardar tres cosas que más adelante pues se darán a conocer, representando en sí la asistencia de Dios. Todo esto lo recibió Moisés, y lo más bonito de que todo esto, Dios mandó a que se elaborara con las medidas exactas y con el material exacto. Es decir, hermanos, Dios todo lo diseñó y se realizó de la manera que Dios lo demandó. Es lo más bonito que hay en estos capítulos, que Moisés recibió todas las instrucciones, y así como lo hizo Noé cuando le mandaron a diseñar el arca con medidas y con material, exactamente así Noé lo cumplió. Pues lo mismo sucedió con el pueblo en la dirección de Moisés, tal cual el Señor lo ordenó, pues así se cumplió. Y esto nos da a entender que el Señor se complace, el Señor siente placer cuando sus hijos se preocupan por cumplir fielmente a cabalidad las instrucciones de Él. A tal manera
pues que durante muchos años el arca del pacto estuvo con el pueblo de Dios. Vamos entonces a escuchar el capítulo 28. Prestemos atención, vamos a escuchar este capítulo donde nos revela cómo se debía diseñar la vestimenta sacerdotal. La escuchemos. Éxodo capítulo 28. Y tú allega a ti a Aarón tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón, Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestidos sagrados a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he henchido de espíritu de sabiduría, a fin de que hagan los vestidos de Aarón, para consagrarle a que me sirva de sacerdote. Los vestidos que harán son estos: el racional y el efod, y el manto, y la túnica labrada, la mitra y el cinturón. Hagan pues los sagrados vestidos de Aarón tu hermano y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, y cardeno, y púrpura, y carmesí, y lino torcido, y harán el efod de oro, y cardeno, y púrpura, y carmesí, y lino torcido, de obra de bordador. Tendrá 2 hombreras, que se junten a sus 2 lados, y se juntará. Y el artificio de su centro, que está sobre él, será de su misma obra, de lo mismo, de oro, cardeno, y púrpura, y carmesí, y lino torcido. Y tomarán 2 piedras uniquinas, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, los 6 de sus nombres en la una piedra, y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al nacimiento de ellos. De obra de escultor en piedra, a modo de grabaduras de sello, harás grabar aquellas 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, harásles alrededor engastes de oro, y pondrás aquellas 2 piedras sobre los hombros del efod, para piedras de memoria a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová en sus 2 hombros por memoria. Harás pues engastes de oro, y 2 cadenillas de oro fino, las cuales harás de hechura de trenza, y fijarás las cadenas de hechura de trenza en los engastes. Harás asimismo el racional del juicio de primorosa obra, y le has de hacer conforme a la obra del efod de oro, y cardeno, y púrpura, y carmesí, y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería, con 4 órdenes de piedra, un orden de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo será el primer orden. El segundo orden, una esmeralda, un zafiro y un diamante. El tercer orden, un rubí, un ágata y una amatista. Y el cuarto orden, un berilo, un onix y un jaspe. Estarán engastadas en oro en sus encajes. Serán aquellas piedras según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada uno con su nombre. Vendrán a ser según las 12 tribus. Harás también en el racional cadenetas de hechura de trenzas de oro fina, y harás en el racional 2 anillos de oro, los cuales 2 anillos pondrás a las 2 puntas del racional, y pondrás las 2 trenzas de oro en los 2 anillos a las 2 puntas del racional, y los 2 cabos de las 2 trenzas sobre los 2 engastes, y las pondrás a los lados del efod en la parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a las 2 puntas del racional, en su orilla que está al lado del efod de la parte de dentro. Harás asimismo 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 lados del efod, abajo en la parte delantera, delante de su juntura, sobre el cinto del efod. Y juntarán el racional con sus anillos, a los anillos del efod con un cordón de jacinto, para que esté sobre el cinto del efod y no se aparte el racional del efod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el racional del juicio sobre su corazón, cuando entrare en el santuario, para memoria delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el racional del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entrare delante de Jehová. Y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Harás el manto del efod todo de jacinto, y en medio de él por arriba
habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra de tejedor, como el cuello de un cozolete, para que no se rompa. Y abajo, en sus orillas, harás granadas de jacinto y púrpura y carmesí por sus bordes alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, campanilla de oro y granada por las orillas del manto alrededor. Y estarás sobre Aarón cuando ministrare, y oiráse su sonido cuando él entrare en el santuario delante de Jehová y cuando saliere, porque no muera. Harás además una plancha de oro fino y grabarás en ella grabadura de sello, santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de jacinto y estará sobre la mitra, por el frente anterior de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón el pecado de las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas. Sobre su frente estará continuamente, para que hayan gracias delante de Jehová. Y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino. Harás también un cinto de obras de recamador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos, y les formarás chapeo, tiaras, para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás, y santificarás, para que sean mis sacerdotes. Y les harás pañetes de lino, para cubrir la carne vergonzosa, serán desde los lomos hasta los muslos, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entraren en el tabernáculo del testimonio, o cuando se llegaren al altar, para servir en el santuario, porque no lleven pecado y mueran, estatuto perpetuo para él y para su simiente después de él. Bueno, y llegamos entonces al capítulo 28, donde Jehová revela a Moisés las vestimentas que debían usar sus representantes, los sacerdotes de Jehová. Y ese cargo ya oficial lo estrenó el hermano mayor de Moisés, que era Aarón. Y de hecho él recibió la gran bendición de que solamente sus descendientes podían realizar esta sagrada función, la más alta función, ya instituyendo lo que era el orden religioso en la nación de Israel. Y vuelvo y recalco, Jehová es tan lindo, tan especial, que de una manera específica, hermosa, detalla con cada precisión las vestimentas, cómo debían llevarlas, de qué material se debía elaborar, las piedras preciosas que en ellas se debían portar. Y cuando usted comienza a leer esto, usted puede argumentar que las vestimentas sí le importan al Señor. No, es que no importa cómo te vistas, porque el Señor mira tu corazón. Esa es la mentira más grande que el enemigo le pueda susurrar al oído. Cuando usted lee esto, usted se da cuenta que el Señor sí se preocupa por lo que usted va a vestir y cómo lo va a vestir. ¿Por qué nosotros decimos esto? Porque el apóstol Pedro nos recuerda que nosotros somos llamados para ser un pueblo santo, real sacerdote. Y aquí estamos viendo cómo los sacerdotes debían usar ropa. ¡Qué bonito! Cuando usted va indagando y se da cuenta, ¡ay, pero es que Dios mandó de una manera tan explícita, tan detallada, cómo sus representantes en la tierra debían de portar sus trajes! ¡Qué bonito, hermano! ¡Qué bonito! Por eso les digo, estos capítulos no los vea un poquito tediosos. Tienen bastante que aplicar a nuestra vida diaria. Dice en este capítulo que Aarón llevaba unas vestiduras distintas a los de los demás. ¿Saben por qué? Porque él era el máximo representante de los hijos de Dios en la función sacerdotal. Todos los otros que estaban alrededor de él
sus hijos eran subordinados. Él pertenecía o él fue el sumo sacerdote y él desempeñaba como el papel de la cabeza de los representantes del pueblo ante Dios. Esta era la gran función de Aarón: presentarse una vez al año, entrar al lugar santísimo. Eso solamente tenía que hacerlo una vez al año. Y entonces uno comprueba la finura de Dios. Y como usted va leyendo y el Señor va diciendo, es una obra primorosa. Qué adjetivo, qué manera el Señor de describir la vestimenta que sus hijos debían usar. Y hay algo muy bonito acá que leyendo este capítulo caí en cuenta. Por eso que el Señor nos va proveyendo de riquezas cada vez que nosotros abrimos las páginas de la palabra. Varias de las prendas, de las piedras preciosas que tenía que tener la ropa sacerdotal son las mismas piedras que están allí en la patria celestial. Hay muchas piedras que se mencionan acá que las tiene y usted las puede corroborar en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis. Usted puede corroborar allí los fundamentos de esa ciudad, de la ciudad celestial. Tenía varios fundamentos y nos habla que esos fundamentos estaban compuestos por piedras preciosas como jaspe, como zafiro, como esmeralda, como topacio, como jacinto, y muchas de estas piedras que se mencionan en el capítulo 21 que están o que son parte del fundamento de la ciudad celestial, pues eso también lo debía tener la vestidura santa. ¿Y por qué hacemos esta asociación? Hermano, porque nosotros recordemos que nosotros, los hijos de Dios, pasan a ser columna y apoyo de la verdad. Esas riquezas que están allí en la patria celestial, esas riquezas se deben reflejar acá en cada siervo suyo. Vamos a llevarlo un poquito más a la manera de las riquezas espirituales. Lo que existe, las riquezas que hay en el cielo, pues debe haber rasgo de esas riquezas en nosotros. Ejemplo, no vamos a pasarlo al materialismo tal cual como las piedras preciosas, sino con lo que abunda en el cielo, con lo que se compone en el cielo: paz, amor, santidad. Hoy en día, para nuestras vestiduras, esos elementos que existen en la patria celestial, debemos nosotros también tenerlas. Debemos tener esas riquezas que allí hay como ciudadanos de Dios. Entonces, vuelvo y les digo, son grandezas, son cosas que Dios nos va revelando a través de su palabra. Nosotros en oportunidades como humanos, muchas veces no nos queremos desprender de esos harapos que el mundo nos ha vestido. Y el Señor quiere que nosotros tengamos vestiduras santas de Dios. No estamos diciendo de que usted vaya y se haga un efod de oro como lo hizo Gedeón, que después que murió ese efod fue motivo de idolatría al pueblo de Israel. No. Estamos hablando en el ámbito espiritual. Eso que realce en su espíritu, en su alma, en su santidad, eso que se pueda reflejar, porque son los mismos elementos, las mismas riquezas que hay en la patria celestial. Entonces, nosotros como ciudadanos del cielo, pues también tenemos que tener esas vestiduras santas. Y Dios, de una manera muy linda, le va detallando a Moisés cómo debía entonces portar esas ropas el sacerdote. Y nos dice entonces que el efod era una elaborada pieza de vestir. Esa pieza era la que debía usar Aarón, y esa pieza simbólicamente conducía a Israel a la presencia de Dios. Y en el pectoral, en la parte del pecho, era una pieza de tela muy fina de bordados dobles, cuadrados, y allí en el pecho tenía 12 piedras preciosas colocadas encima, y estas a la vez representaban entonces las 12
tribus de Israel. También habla del Urim y Tumim, que recordemos que a través de esto Jehová conducía la voluntad, daba a conocer por mano del sacerdote la voluntad de Dios, si se debía ejecutar o no se debía ejecutar alguna acción. Y este Urim y Tumim fueron colocados en el pectoral también, y se trataban de esos objetos, de la manera como de echar suerte, de descubrir la voluntad de Dios para realizar dentro de su pueblo. Tenemos el manto del efod, que se le colocaba debajo del efod y en la parte del pecho, que esto recordaba entonces a Aarón la cercanía de Dios en su vida. Las granadas son frutas dulces y redondeadas de corteza dura que simbolizaban la provisión de Dios. Y había entonces una grabadura de sello. ¿Cuántos se aprendieron este versículo para los versículos de santidad, verdad? Este versículo es hermoso. Este versículo es hermoso. Y dice entonces que esta grabadura, esto que debía escribirse en la frente, allí en esa plancha de oro, hablaba de la devoción y la consagración de vida del sumo sacerdote y del pueblo de Dios como escogidos de él. Entonces, hermanos, miren, Dios no pierde detalle. Dios le pidió a sus sacerdotes que ellos debían cubrir su desnudez, debían usar sus calzoncillos. Y explica de la medida que tenían que usarlo y todo. Mire cómo Dios no se le pierde detalle. ¿Saben por qué? Porque se dice que la exposición de los genitales era algo muy común en el culto de los cananeos. Y Dios no quiere nada similar a lo pagano, a lo profano, nada. Entonces, sus sacerdotes tenían que usar de lino y cubrir sus partes vergonzosas. ¿Se dan cuenta? Cómo Dios detalla todo. Y entonces a veces uno nota personas o mujeres o hombres que suben al altar mostrando tantas cosas vergonzosas. Qué cosa, ¿verdad? Pero Dios a través de su palabra nos revela que Él desea que su real sacerdocio, que su gente santa, tenga entallado en su mente, en su corazón, que en santidad debían de habitar. Así que, hermanos, esto es maravilloso, conocer la voluntad de Dios, saber que se preocupa por el lugar de adoración, se preocupa por cada cortina, cada tornillito, cada pieza que compone su lugar de adoración. Y no solamente el lugar donde se va a invocar su nombre se va a adorar, sino también la manera en que cada persona, en este sentido ya ampliándolo, porque aquí estamos hablando que ya el Señor estaba constituyendo ya todo su orden religioso, todas sus prácticas, todo lo que llevaba la adoración al Señor. Y qué bonito saber que ese cuidado de Dios para con su pueblo no ha mermado. No, hermano. Es porque se le pedía la santidad a los sacerdotes de esa época, pero los de ahora no. Claro que sí, esa demanda está vigente. Que en nosotros se refleje esa esencia del Señor, unas vidas santas, convertidas, transformadas y dispuestas a ser usadas en cualquier momento para la gloria de Dios.